con Luis Carlos Ugalde, analista político. Él es director de Integralia Consultores, empresa de análisis de riesgo político, comentarista en este espacio de noticias. Y nos llama la atención hoy, Luis Carlos, y por ello te queremos pedir tu análisis. Integralia está dando a conocer los 10 riesgos políticos para 2021. Es decir, hay riesgos políticos en 2021, año de elecciones, la elección más concurrida de toda la historia, sin duda, que ocurrirá el 6 de junio. Luis Carlos, ¿cómo estás viendo los riesgos? ¿Qué tan graves pueden ser? Buenas tardes. Pepe, muy buenas tardes. Pues mira, siempre hay riesgos en el ambiente político de cualquier país y de cualquier gobierno, siempre hay riesgos. Los hubo en el gobierno de Peña Nieto, en el de Calderón, los hay actualmente. Y los que nosotros vemos para 2021, sobre todo, se derivan de un fenómeno que está ocurriendo en México desde 2018, que es el fenómeno de concentración del poder. Y ese fenómeno de concentración del poder lo que está gestando es que se están tomando decisiones en muchos rubros que están generando incertidumbre. Por ejemplo, la reforma al outsourcing o a la ley del Banco de México, que está pendiente en el horizonte. Por ejemplo, el tema que el presidente quiere hacer para desaparecer a los órganos autónomos, que está generando una enorme preocupación de que va a dejar de hacerse algunas actividades que son fundamentales para el Estado mexicano. Por ejemplo, la política de vacunación, que son situaciones que están ocurriendo que derivan en parte de un presidente que concentra mucho poder porque tiene control del Congreso, por un estilo gerencial de López Obrador que personaliza la toma de decisiones, y este es un fenómeno. Uno de los temas centrales que nosotros ubicamos en este reporte de riesgo, Pepe, es la celebración de las elecciones intermedias. Si Morena obtiene o no obtiene la mayoría que hoy tiene en la Cámara de Diputados, va a determinar una segunda mitad del sexenio muy diferente. Si tenemos un presidente con el control del Congreso, eso significa que puede, por ejemplo, modificar totalmente la Constitución, puede, por ejemplo, revertir la reforma energética, y si no tiene esas mayorías sería un presidente más acotado. Los presidentes populistas como López Obrador o como Donald Trump en Estados Unidos tienen una agenda y difícilmente la modifican frente a las circunstancias, de tal forma que aquí uno de los temas para medir el riesgo en la segunda mitad del sexenio será cuál es el número de legisladores que obtiene Morena en esta elección. Correcto, son los riesgos que se están palpando. Sobre todo algo que llama mucho la atención y que preocupa sin duda es el recorte presupuestal que sin duda lleva al deterioro de la provisión de servicios fundamentales a nivel federal, estatal, en los 3 niveles de gobierno, municipal también. Sí, ese es uno de los riesgos que nosotros detectamos, es el riesgo número 7, que los recortes presupuestarios que ha habido, sobre todo para estados y municipios y para tareas de seguridad, va a deteriorar mucho los servicios públicos. El presidente está concentrando todo el dinero del presupuesto para sus programas sociales y para sus obras de infraestructura. Pero los gobiernos de los ayuntamientos, los gobiernos estatales tienen poco dinero para sus carreteras, para sus puentes, para su alumbrado, para el bacheo. Y eso está deteriorando mucho la calidad del servicio. Por ejemplo, Pepe, para 2021 desapareció el Fondo de Apoyo a la Seguridad Pública Estatal y Municipal. Eran como 4 o 5 mil millones de pesos. De tal forma que los gobiernos estatales ya no tienen dinero para invertir en patrullas o para equipamiento de su cuerpo policíaco. Y esto lo que va a hacer es, evidentemente, afectar otro de los riesgos que nosotros detectamos, que es el riesgo número 8. Sentimos que va a haber un repunte de la incidencia delictiva. El gobierno tiene razón cuando dice que en 2020 disminuyó ligeramente algunos de los delitos como homicidio o como extorsión. Bueno, esto en parte es porque la gente no estaba en la calle, porque los negocios estaban cerrados, bajaron varios delitos. Pero ya en noviembre y diciembre del año pasado se empezó a ver un repunte, de tal forma que si volvemos a la normalidad económica, quizá después del verano, es muy probable que nuevamente el delito aumente como venía aumentando desde 2019. ¿Estás viendo alguna clase de riesgo en la nueva relación inevitable con los Estados Unidos ahora que arriba el presidente Biden?
Sin duda, Pepe, ese es el riesgo número 9 que nosotros identificamos en este reporte de Integralia. Para López Obrador va a ser muy incómodo tener a Biden en la Casa Blanca. Trump, para efectos prácticos, fue un presidente ausente, era un presidente ensimismado en su agenda personal, de tal forma que no se metía. Con el hecho de que el presidente López Obrador le detuviera a centroamericanos en la frontera sur, él estaba feliz y entonces era muy cómodo tener un presidente norteamericano que no se metiera en los asuntos domésticos. Esto va a cambiar en el tema energético, en el tema laboral, en el tema de derechos humanos y claramente eso va a empezar a generar más exigencia de Washington a el gobierno mexicano y esto es un riesgo para el gobierno de López Obrador, pero también es un riesgo para muchos temas de la agenda bilateral. Lo que ocurrió hace unos días de que el presidente López Obrador dio a conocer un expediente del caso del general Cienfuegos claramente va a limitar la cooperación entre los dos países. Pues gracias, Luis Carlos, gracias por estas alertas de enorme interés general. Te agradezco mucho, Pepe, y este reporte lo puede conocer la gente en la página de Integralia, www.integralia.com.mx. El reporte completo, integralia.com.mx, ahí lo podemos consultar con mayor profundidad. Muchas gracias, Luis Carlos, muy buenas noches. Buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.